Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra congresista Pedro Leche y luego el congresista Yica. Gracias, presidenta. A través suya saludar al señor ministro, al director de la policía y a quienes lo acompañan. Entiendo que este tema y los sucesos de los días pasados tiene a todo el mundo indignado. Sin embargo, no perdamos la perspectiva. La indignación es lógica. La cantidad de muertos que ha habido en el Perú, todos los que estamos en esta sala, tenemos a alguien con quien hemos trabajado o que hemos conocido y ha sido muerto por estos sinvergüenzas que se llaman luchadores de la libertad. Hoy, narcotraficantes. La única cabida que tienen en el BRAEM es escondiéndose y asustando a la población de libertad. Hoy, narcotraficantes. La única cabida que tienen en el BRAEM es escondiéndose y asustando a la población financiados por el narcotráfico. Pero esto no les quita que se puedan mover a nivel legal. No solamente basta la ley, presidenta, y acá tenemos que tener mucho cuidado. Hay una sentencia constitucional, presidenta, y acá tenemos que tener mucho cuidado. Hay una sentencia constitucional en la cual justamente se hablaba de que se debe aplicar a estos tipos penales de conformidad al artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es en el sentido de que lo prohibido es la apología que constituye incitación a violencia o a cualquier acción ilegal. Pero no definían claramente el tema. Esto está en una nube. Y tanto es que hay el caso famoso del libro de puño y letra, en que mediante un auto, una jueza aclara la sentencia y en vez de aclararla, la oscurece más. Y les voy a leer una perla nomás. No configura el delito de apología del crimen o del delito lo siguiente: la mera aprobación, simpatía o alegría no ocultada hacia alguno o algunos delitos o hacia sus responsables. Entonces, acá hay una nube gris. Y tal vez, a través suya, presidenta, preguntarle al ministro ¿cuántos policías han sido encausados por este tipo de interpretaciones legales? ¿De cuántos somos conscientes que porque el policía actuó por esa indignación lógica que tenemos todos nosotros, hoy día ese policía está siendo juzgado por abuso de autoridad, prepotencia o cualquiera otro de esos causales? Por eso entiendo la duda en el accionar en esta situación. Entiendo la actitud del general en el sentido de él ser escrupulosamente, seguir este tipo de marcos. Hoy día tenemos un hecho importante, el famoso caso del Frontón, rehén por siempre, y las cosas que se vienen en ello. ¿Se podía hacer esa interpretación de lo que es un error material a una sentencia, un error material? ¿Estamos conscientes de que hay una legislación supranacional que vamos a tener que superar? La iniciativa legislativa del general Octavio Salazar, vamos a tener que trabajarla con mucho cuidado, porque hay todas estas cortapisas que ya existen. Nuevamente, repito, ¿cuántos policías hoy día están encausados? Hoy que estamos hablando, tienen que ver de sus recursos personales para defenderse, para no ser encausados en un juicio por abuso de autoridad o por tener ese actuar por la indignación que nos lleva a todos nosotros los que estamos acá? Tengo entendido en la reunión de hoy que el ministro ya ha hecho 2 denuncias dentro de lo que se podía de este mal marco, que él mismo dice no importa. Creo haber entendido eso, que el señor ministro me lo ratifique, que él ha hecho ya 2 denuncias contra los que estaban marchando, pero de acuerdo a este auto y al marco que pone la sentencia sobre lo que son derechos humanos, no creo que vaya a tener resultado, no creo que vaya a tener éxito. Pero bien, señor ministro, por haber hecho las denuncias. Es importante que las haya hecho usted, porque es lo que correspondía hacer, así se fracase, y comenzar a ver a dónde están los problemas en la lucha contra estos sinvergüenzas. Nosotros no solamente tenemos que dar el marco, sino tenemos que ver que el marco se dé y que un Senado no elegido nos corrija. Eso tiene que terminar. No puede ser que cuando demos una ley se corrija
y si no gusta la sentencia, se vuelve a corregir la sentencia. ¿Estamos atentos a que eso es lo que nos está sucediendo? Hoy día hay oficiales de Marina que van a volver a seguir siendo encausados por un error material. ¿De cuándo que un error material es una sentencia? Es mi opinión. Por eso tenemos que averiguar cómo esos hechos se dan. ¿Cómo esos hechos se dan que un policía por actuar es inmediatamente encausado? Pueden haber casos que sí merezcan el caso. No viene el detalle a calificarlo, pero la gran mayoría de hechos, les aseguro que la policía hoy día tiene que defender a subalternos que actuaron en lo que es el entendido, lo que es correcto. Sin embargo, es la pequeña letra alrededor la que hoy día decide quién es encausado y por qué es encausado. Nuevamente, es un auto que corrige una sentencia. El auto, para que entendamos, es lo que pregunta, se le pregunta al juez para que aclare la sentencia, y en vez de aclarar la sentencia, se oscurece. Se genera más incertidumbre. Y es por ello que, bien ministro, haber denunciado a usted, así perdamos, pero que conste que se actuó. Y está bien lo que dice el general, él tiene que proteger a sus subalternos. Y mientras que no haya claridad, tiene razón en no tomar una decisión, sino actuar por el lado seguro. El lado seguro, lamentablemente, es que la ley no es clara. Y señores congresistas, nos va a tocar a nosotros lidiar con sacar el marco, pero ojalá los protejamos y no nos los cambien. Que hay ahora el bonito juego de aclarar cambiando. Eso no lo podemos permitir, Presidenta, por lo tanto, tenemos mucho que hacer y revisar muchas de estas correcciones de sentencias que hacen, como bien dice el general Gianpietri, rehén por siempre. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Yica, luego congresista Segura, Becerril y para finalizar Clayton Galván. Señor ministro, a través de la presidencia, dentro de su exposición, señor ministro, hemos visto un preámbulo de una narración de todo lo que era el historial de terrorismo antiguamente. Lo que hemos estado en el campo de batalla, conocemos lo sanguinario y criminales que son estos terroristas. Hemos estado en el campo de batalla. Han existido también, todos conocemos, gobiernos que han golpeado duro al terrorismo, como también conocemos que hay gobiernos que han dado libertad a estos criminales. Fueron premiados con libertad, ya creo que conocemos el gobierno. Sin embargo, también tenemos compañeros de los diferentes institutos de la Fuerza Armada y Policía Nacional que están cumpliendo condena en estos momentos, en forma injusta, y todo por actos que supuestamente habían cometido por los derechos humanos. El día de ayer pasaron por los medios de comunicación actos como la soberbia, ¿cómo se llama?, de Abimael Guzmán. Sin embargo, yo le pregunto a usted, señor ministro, hace muchos meses discutimos el caso del caso de Mausolea. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún tipo de pronunciamiento por la Fiscalía sobre ese tema, a pesar de que el alcalde manifiesta el tema de la destrucción de ese cementerio. No tenemos respuesta hasta el momento. Asimismo, señor ministro, el que habla también pertenece a la Comisión de Inteligencia y conocemos dentro de las exposiciones, como ha hecho nuestro compañero Gino Costa, un trabajo consciente, un trabajo dentro de las exposiciones de seguimiento y otras cosas más. Pero sin embargo, ¿qué pasó con este tipo de marcha? ¿Hubo inteligencia? Si hubo inteligencia, ¿por qué se permitió este tipo de marcha, señor ministro? Asimismo, el tema de la apología. En el tema de la apología, usted manifiesta que hace 15 años no se ha capturado ni se ha sentenciado ningún elemento por acto de apología. Era porque en algunos gobiernos no se permitía este tipo de apología, ni marchas ni movilizaciones, y usted creo que lo conoce. Señor ministro, si es o no apología lo que ha pasado el 1 de mayo, no debemos darle un paso más a estos criminales, señor ministro. Tenemos y buscamos acciones. Asimismo, quisiera que me diga usted cómo se está actuando con los elementos de las organizaciones de fachada, que ha sido parte, de este movimiento el día 1 de mayo. Asimismo, usted manifiesta de que tiene una posición firme, dentro del tema de la Policía Nacional, y lo respetamos y respaldamos a nuestra Policía Nacional. ¿Cuál es la posición ahora de usted, sin embargo, cuando el año 2013 brindó una entrevista y hablaba de la necesidad de refundar a la Policía Nacional? Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Yica. Tiene el uso de la palabra congresista César Segura, luego Becerril y para finalizar Clayton Galván. Bien,
Me pide una interrupción el congresista. Tiene la interrupción, Arce. congresista Richard Arce. Sí, solamente una sugerencia, señora presidenta. Hemos hecho una serie de preguntas, varios congresistas. Considero que sería conveniente que podría responder hasta este momento el señor ministro y después seguir con las preguntas, porque también varios congresistas están retirándose, entonces es muy importante tener la información de parte del ministerio. Gracias. Queda la intervención de 2 congresistas y con eso pasamos a las respuestas del ministro. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Segura. Saludar a los colegas congresistas, al señor ministro y a su equipo. Yo quería hacerle 2 preguntas a través suyo, señora presidenta, al ministro. Si es que la ley también va a solucionar esta diferencia de opinión, dado que se dice que si es apología del terrorismo por parte del ministro y por parte del director general se dice que no. Entonces, esta ley que tanto esperamos va a solucionar también esa discrepancia. Y lo otro es, quería la segunda pregunta puntual al señor ministro, a través suyo, señora presidenta, si es que el tema de la inteligencia, como bien lo ha mencionado el congresista Yica, ¿está funcionando la inteligencia? Y si hubo inteligencia, sabíamos que iba a haber esa marcha, sabíamos que posiblemente habían estos carteles. ¿Por qué no se coordinó con la Fiscalía? ¿Y por qué la Fiscalía no estuvo ahí y se tomaron las acciones de inmediato, ¿no? Y se dio una muestra en ese sentido. Esas son las 2 únicas preguntas. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Becerril y concluye el congresista Clayton Galván. Gracias, presidenta. En primer lugar, veo que mucho nos cuidamos cuando queremos y nos referimos al Movadef. Acá hay que ser sumamente claros. ¿Qué es el Movadef? Es el organismo de fachada de Sendero Luminoso y está compuesto, por ende, por terroristas. Estos terroristas que ahora forman parte de Movadef, si no agarran las armas y destruyen al país y matan policías como antes, es simplemente porque están en una etapa de reorganización. Así que acá no hablemos a medias tintas, medias verdades, las cosas por su nombre. Me llama la atención esa incoherencia que existe entre el señor ministro y el señor director de la policía, porque para uno hay apología del terrorismo y para el otro no hay apología del terrorismo. Si en el Ministerio del Interior, entre el ministro y el director de la policía, hay esas, digamos, incoherencias, hay esa ambigüedad en estos temas, entonces, ¿cómo va a haber una política de Estado para luchar contra este tema de la apología? O sea, es increíble. O sea, dentro del mismo ministerio, el ministro y el primero al mando no se ponen de acuerdo si hay apología o no hay apología. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Es lamentable y triste que así esté funcionando este Ministerio del Interior. Yo quería preguntar también, ¿cómo cree el señor ministro o el señor director de la policía que se sienten los efectivos policiales cuando son ordenados a ir a flanquear, a cuidar a terroristas del Movadef, con fotografía de Abimael Guzmán Reynoso, de Elena Iparraguirre y todos asesinos sanguinarios que asolaron el país los 80 y los 90? El día de hoy también anuncian con bombos y platillos, ya no Sendero Luminoso, ahora el MRTA. Dice que se presentará el pronunciamiento, así claramente, de los ex integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru. ¿Ex integrantes? Un momentito. O sea, ellos
están reconociendo tácitamente de que sí, pues han formado parte de ese movimiento terrorista. Y ellos algún momento han declinado, han dejado las armas. No, han sido derrotados por el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, ellos nunca han claudicado, nunca han sido claros en disentir del terrorismo. Entonces, ¿hay ex? No, obviamente que igual siguen perteneciendo al MRTA. Y dice, ex integrantes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, liderados por Víctor Polay Campos. Se contará con la presencia del ex guerrillero del M-19, el colombiano Darío Villamizar. O sea, se dan tienen la conciencia, por no decir otra cosa, de venir un colombiano, un guerrillero acá al país y reunirse con los del MRTA en pleno centro de Lima. Un colombiano, y acá nadie mueve un dedo. ¿Este es normal? ¿Dónde está el servicio de inteligencia? Esto lo hemos sabido hoy día porque lo han publicado obviamente los medios. ¿Dónde está inteligencia? Un momentito. ¿Vamos a permitir esta reunión hoy día con este colombiano terrorista y los de MRTA, esa reunión en el Hotel Bolívar? Quisiera preguntar al señor ministro y al director de la policía, ¿vamos a ser, digamos, cómplices silenciosos de ir ahí y ver cuando pasa esto? Bueno, por lo menos recuerdo yo que dentro de sus locuras, el exministro Urresti, cuando hubo una presentación de Sendero Luminoso, una muestra de arte supuestamente, tuvo el valor por lo menos de él ir con su gente y desactivar eso. Lo desactivó, no permitió que continúen. Por eso quiero preguntar, ¿vamos a ir a mirar, a observar, o de repente van a mandar a policías a que resguarden a estos terroristas del MRTA en esa reunión que tienen el día de hoy? De verdad, y digo con total respeto, general, cuando usted nos dice confianza, vamos a acabar con el terrorismo, sinceramente tengo mis dudas. ¿Por qué, general? Porque no somos capaces de reprimir a estos terroristas como, en primer lugar, ¿tenían ellos permiso? No tenían permiso, está clarísimo. No han marchado conjuntamente, no se han infiltrado dentro de la CGTP, eso es mentira. La CGTP ha marchado por un lado y se han cruzado en algún momento, ni siquiera se han unido, y la otra marcha ha sido por otro lado. Entonces, si no tenían permiso, solamente ese hecho era suficiente para dispersar esa movilización. Y si ya vemos adicionalmente que hay pues toda esa apología, esa parafernalia de los terroristas, entonces sí ameritaba dispersar en forma inmediata. Eso es lo que correspondía. Luego, el señor ministro quiere, desde mi punto de vista, dice, es que las leyes, el Congreso se demora mucho en los proyectos de ley, en aprobar las leyes. Un momentito. Nosotros como Congreso le hemos dado facultades legislativas al Ejecutivo. ¿Y qué dice en un punto de ese pedido? Dice, ¿piden para qué? Para establecer precisiones y modificaciones normativas a la legislación penal. Continuo, en lo que respecta a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. O sea, facultades lo han tenido. Me pide una interrupción el congresista Olaichea. Congresista Olaichea. Gracias, presidenta. Y para hacerle dos apuntes a mi colega, al congresista Becerril, con todo respeto y aprecio, en la primera parte que también yo no estoy, si pudiera a la gente del M-19 también la sacaría, pero hay un problema, que la gente del M-19 ahí es un partido político reconocido en Colombia y participan de la vida política colombiana. O sea, lamentablemente yo estoy con usted, congresista, que no me agrada en lo más mínimo, pero por el otro lado debo reconocer que el M-19 hoy día es un partido político reconocido en Colombia y no podríamos actuar, creo yo, como quisiéramos. Gracias, presidente. Congresista Becerril. Sí, en todo caso, pues que vaya a hacer sus conferencias en su país, no en nuestro país. Y respecto a lo que decía, ¿no? O sea, sí, el Ejecutivo ha tenido las facultades legislativas para legislar sobre el terrorismo. El señor ministro, tengo entendido, manifestó que no legislaron sobre la apología del terrorismo porque ya había proyectos de ley.
un momentito. Seamos claros, pues no seamos ambiguos ni nos acomodemos las respuestas a lo que cómo uno lo quiere llevar. Entonces, ¿por qué? Y soy miembro de la Comisión de Constitución, he revisado los decretos legislativos. Hay más de 20 decretos legislativos en los cuales ya había proyectos acá. Ahorita nada más, por ejemplo, en el tema de ley de reforma electoral, lo estamos trabajando en el Congreso, el Ejecutivo lo ha presentado. Entonces no es coherente lo que nos dice el señor ministro. Y acá también creo que hay responsabilidad, y lo voy a decir claramente. El día de ayer se estaba debatiendo acá en la Comisión de Defensa el proyecto de ley del congresista Octavio Salazar respecto justamente a apología del terrorismo. Y cuando se iba a votar, la congresista Marisa Glave se retiró de la comisión dejando sin quórum a esta comisión y lamentablemente no se pudo dictaminar. Entonces también pues aquellos partidos políticos como el Frente Amplio, que por una parte dicen de la boca para afuera luchamos contra el terrorismo, pero cuando se va a dictaminar una ley tan importante, abandonan sabiendo exprofesamente que con eso dejaban sin quórum. Presidenta, para terminar, yo creo que tenemos que actuar con toda la dureza del caso contra estos terroristas. Ojalá que nunca más veamos desfilar en las calles de Lima, porque creo que nadie va a dar permiso para que el Movadef desfile por las calles de Lima, y si no tienen permiso, creo que lo lógico es que en ese momento se disuada, se reprima esa marcha. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Becerril. Aprovecho para mencionar que, viendo lo sucedido el día de ayer en la Comisión de Justicia, la Comisión de Defensa ha pedido también que tanto el proyecto de ley del congresista Octavio Salazar, el de mi autoría, que es sobre la misma materia, y también del congresista Tubino, pasen a esta comisión. Ya lo aprobamos para el lunes mismo estar dictaminándolo y no permitir más dilatación en este tema. Congresista Clayton Galván, no sé si le da una interrupción al congresista Richard Arce. Gracias, Presidenta. Por vuestro intermedio, saludar a mis colegas congresistas, de la misma manera también al Ministro del Interior y al Director de la Policía Nacional. Comparto la indignación de todos vuestros compatriotas, Presidenta. El Perú en este momento está sangrando. Yo creo de que no podemos ser ajenos a esa realidad. La delincuencia común está creciendo de día a día, de hora a hora, de segundo a segundo. Mucha gente en este momento está llorando sangre, Presidenta. Y lo que ha pasado el día 1 de mayo, yo comparto la indignación de mucha gente pacífica que quiere vivir en paz. Y esta pacificación ha costado más de 30.000 muertos en los años 90. Gente que ha sufrido, ha dejado a su familia, huérfanos, viudas, que han quedado en la orfandad. Y es muy lamentable, Presidenta, que ahora no estemos poniendo mano dura al rebrote del terrorismo. Yo vengo de una comunidad rural donde efectivamente se ha sufrido todo este flagelo terrorista, Presidenta. En tal sentido, simple y llanamente decirle pues al señor ministro, las facultades han sido dadas. Creo de que en eso tenía que haber puesto mano dura ya el ministro. Los resultados no se están dando. A cada momento hay secuestro, asesinatos, violaciones en todo el país. Y esto efectivamente pues ha hecho que el día de hoy casi la mayor parte de los congresistas han hecho un reclamo y un grito al cielo y efectivamente hacerle las preguntas correspondientes. Solicitaría que la ministra de Justicia se sincere también, Presidenta, cuántos terroristas que están en la cárcel ya están a punto de salir. Sus conductas internas dentro de los penales han seguido haciendo apología o de repente ya serán personas de a bien. Asimismo, Presidenta, solicitar de que la fiscal supranacional Edith Espinosa Montaño informe a esta comisión las medidas adoptadas por esta fiscalía. O solamente va a quedar la denuncia de Procuraduría ahí, nos vamos a olvidar, muy bien, un saludo a la bandera, sería muy lamentable. Asimismo, Presidenta, quiero manifestar de que dentro de lo que ha sido las consideraciones por parte del Ministerio Interior, como decía hace un rato, no hay resultados,
pero sin embargo hemos escuchado en varias oportunidades a los policías hacerle un contrato CAS, asimismo a los policías hacerle un contrato solamente por 5 años, donde ya no hay estabilidad laboral. Asimismo también se ha podido escuchar por ahí, por los medios de comunicación, con lo que corresponde pues a los sucesos que pasan en el penal de Lurigancho, que hubo hace unas semanas fuga y también pues motines a cada instante, que prácticamente no se sabe el estado situacional. El director ejecutivo de Seguridad Integral del penal sigue normalmente en sus puestos, no hay remoción, no hay cambio. Y es más, pues, Presidenta, se ha pasado el retiro a 60 generales. Esta estrategia estará funcionando para un poco mejorar, digamos así, la seguridad ciudadana de nuestro país. Entonces, no se entiende prácticamente, pues, los actos realizados el día 1 de mayo. Y lo más lamentable, quiero poner de conocimiento, Presidenta, de que no solamente es Lima, mi región de Pasco también hoy está sangrando, Presidenta. Hemos tenido una reunión con nuestro director general de la Policía Nacional. He informado lo que está pasando allá, los constantes secuestros que se están llevando a cabo en Iscosacín, Presidenta. Y es muy lamentable de que prácticamente se esté dando consecuentemente. A la verdad, ministro, han identificado a un policía involucrado dentro de esta organización criminal, y no solamente a un policía, sino a su familia, un hermano más. Ha pasado, después de la intervención de los colegas policías que han intervenido y han encontrado a un policía ahí, ahora después de un mes nuevamente regresa como policía a la misma comisaría. ¿Cree usted que así vamos a lograr la pacificación, vamos a lograr la seguridad? Es el policía Carlos Rosado Quispe y su hermano Niconaj Rosado Quispe, un efectivo que ahora ha vuelto nuevamente a esta comisaría. Han designado un subprefecto de este distrito que ni siquiera es de la zona, no conoce la realidad, no conoce la vivencia, no conoce los problemas. Entonces prácticamente pues se está desorganizando la seguridad ciudadana. Entonces, así como podemos lograr la pacificación. Mi colega congresista de Madre de Dios ha hecho un pedido también, y a la verdad, lo que está sangrando vuestros hermanos de Madre de Dios es muy lamentable. ¿Por qué hasta ahora, ministro, la policía no interviene a la zona de La Pampa, donde se permite la trata de personas, la prostitución, el contrabando de combustibles? Prácticamente es tierra de nadie, donde todos los días hay muertos, atrincherados, delincuentes que hoy en día han tomado el control total. ¿Qué estamos esperando? Que estos delincuentes, así como en los años 80 y 90, simple y llanamente se muestren como delincuentes comunes, y que a las finales empiecen a volar puentes, torres, empiecen a volar bancos, empiecen a volar instituciones y maten gente a cada instante? ¿Estamos esperando recién eso para que el Estado pueda tomar cartas en el asunto? Yo creo que, señor ministro, mediante vuestra presidencia, es hora de tomar cartas en el asunto. Hoy, si usted va a preguntar en una casa, en una familia común y corriente, lo único que hace es llorar, porque ya no tiene seguridad. Por un celular matan a una persona, por 20 soles acuchillan a una persona. Entonces, ¿cuál es el resultado, ministro, que tenemos de parte de su cartera en la seguridad del Estado? Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Galván. Tiene el uso de la palabra, ministro Basombrío, para poder responder las preguntas. Una interrupción. Gracias, señora Presidenta.
En realidad mi intervención no es para seguir polarizando la discusión. Yo quiero hacer una discrepancia con lo expresado por el congresista Becerril. En la Comisión de Justicia lo que se pidió por intermedio del presidente de la Comisión, el señor Salvador Edesi, fue un cuarto intermedio. Y en ese momento fue que salieron los congresistas. Y la congresista Marisa Lave lo puede testimoniar abiertamente. Nosotros condenamos, o sea, no nos etiquetemos con que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, que si es blanco o es negro. Acá hay una cuestión objetiva. Es nuestra condena a esos grupos terroristas. Y como lo hice en mi intervención, la idea es cómo nos complementamos. No generemos espacios para que esta gente se victimice. Seamos muy objetivos. Y tratar de estigmatizar a la izquierda como simpatizante de estos movimientos subversivos es totalmente equivocado. Hay responsabilidades que lo asuman la gente que simpatizó con estos grupos. De la misma manera con la corrupción. La corrupción también hay en la izquierda y también hay en la derecha. No es un color político. Y por favor, lo que yo pediría, y vuelvo a exhortar nuevamente, que el objetivo de tener la presencia del ministro inclusive era para ver todos los avances que habían tenido en el tema de la lucha contra la delincuencia, la inseguridad ciudadana, pero veamos de qué manera complementamos el trabajo, señora presidenta, que tenga un resultado concreto esta sesión. Inmediatamente, probablemente muchos congresistas tenemos que ir a otras comisiones, pero estamos acá porque creemos firmemente que un trabajo coordinado va a ayudar a solucionar estos vacíos legales y sobre todo darle la eficiencia que requiere el Ejecutivo. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Ministro Basombrío. Adelante. Voy a tratar de responder lo más posible. Hay muchas intervenciones muy interesantes. Primero sobre los temas colaterales a la invitación. Sobre el mausoleo de Comas, comparto la indignación. Me parece que el Perú no puede tener un mausoleo de homenaje a terroristas. Lo dije desde el primer día y la Policía Nacional estará ahí en primera fila para garantizar la demolición de ese llamado mausoleo. Hasta donde yo entiendo, lo he escuchado al alcalde de Comas, y hay una orden judicial para su destrucción, y entiendo que lo que falta es la parte de llevar los cadáveres a otro lugar. Así que creo que ese asunto que nos indigna a todos puede desaparecer pronto. El tema de extranjeros ilegales o posibles violaciones de la ley de extranjería, aproximadamente el director de Migraciones me ha dicho que aproximadamente 1.200 personas han sido expulsadas del país por violaciones a la ley migratoria en estos meses. Uno de los rubros a los cuales le estamos prestando especial atención es a los extranjeros ilegales que aplican el crédito gota a gota, que como ustedes saben, o espero que sepan, es un método extorsivo de préstamos a las personas que terminan luego apropiándose de sus propiedades. Hemos expulsado hasta ahora 180, me parece, cerca de 200 extranjeros ilegales dedicados a esa práctica. El caso que usted pregunta, nunca hubo expulsión porque se les intervino para saber su condición migratoria, presentaron sus pasaportes de turista y se les citó el lunes para hablar del tema, pero ellos viajaron al extranjero luego de los hechos. En cuanto al crimen organizado, minería ilegal, yo suscribo las preocupaciones de los dos señores congresistas. La policía continúa haciendo operaciones en La Pampa regularmente, así me informan los directores encargados. Ahora bien, me parecería sumamente grave que se le eliminara la condición de crimen organizado a la minería ilegal. Creo que quienes luchamos por una sociedad pacífica, respetuosa de la ley, debemos mantener la condición de crimen organizado para la minería ilegal. Eso no debe estar en discusión en nuestro país, porque si nosotros vamos relajando las leyes y tolerando que la minería ilegal no sea considerada crimen organizado, lo que va a ocurrir es que cada vez más trata de personas, más violencia. En ese sentido, me parece que aquel proyecto de ley, en ese sentido, yo respetuosamente pediría que no sea aprobado para poder ser más enérgicos y más eficientes en el tema de la minería ilegal. En relación a la preocupación del congresista Galván sobre policías que están en régimen de CAS o con contrato de 5 años, no hay ninguno. ¿No, señor director general? No hay ninguno. ¿Perdón?
habría que averiguar quién, dónde, porque eso no existe, no lo conozco. Estamos el ministro y el director general que deberíamos saber, no conocemos del tema. Sobre la preocupación por Lurigancho es el único penal importante que queda en manos de la policía y va a ser transferido al Ministerio de Justicia y al INPE en las próximas semanas, porque eso regulariza la situación. No existe política penitenciaria que aplique la policía está para otras funciones y el INPE va a recuperar una anomalía que ya tiene 25 años. Así que eso se va a solucionar en las próximas semanas, creo, regresando a una normalidad que es lo que corresponde. Sobre la pregunta del congresista Segura, si se avisó a la Fiscalía que se necesitaba su presencia en la marcha del 1 de mayo, sí, la respuesta es sí. Sobre la calidad de la inteligencia, creo que estamos pasando un momento muy interesante de fortalecimiento de la inteligencia policial después de muchos años en los cuales no hubo resultados muy importantes. Desde la DIRIN, Digimin y otras organizaciones de inteligencia se está produciendo una inteligencia tremendamente valiosa que nos está permitiendo desarticular sistemáticamente organizaciones criminales dedicadas al sicariato, invasión de terrenos, homicidio. Hasta ahora se han realizado 58 de esas operaciones gracias al trabajo de inteligencia que han logrado desbaratar organizaciones criminales en 19 ciudades del país. La más reciente es la que lideraba este alcalde de Chilca, la más reciente, la de los armeros, y la de Ica, que el congresista Segura, no me dejará mentir, ha mejorado significativamente la calidad de vida de los iqueños a este respecto. En Tumbes ha habido operaciones y en las próximas semanas, gracias al trabajo de inteligencia que yo saludo y felicito, vamos a tener golpes al crimen organizado que van a estremecer al país favorablemente. Así que por ahí no hay que preocuparse. Quiero terminar con 2 puntos. Quiero reiterar mi confianza a la Policía Nacional. Creo que tanto el director general como el general Rodríguez Limo de la región, que manejó lo de la marcha, como el señor general Rojas de la DIRCOTE, que produjo la inteligencia y tiene la estrategia muy bien planificada respecto al Movadef, y al general Alzamora, también aquí presentes de la DIRIN, que están trabajando duramente en todos los frentes para producir resultados. Quiero decir que respeto y valoro su trabajo. Por último, reiterar lo que dije desde la primera frase que me senté acá. Movadef es un organismo de fachada de una organización de terrorista y así debe ser tratada. Y debe buscarse todos los mecanismos para que este organismo de fachada no pueda actuar en el Perú. Agradezco mucho y felicito que ya el Congreso esté por aprobar la norma que nos va a permitir tener un marco legal más apropiado. ¿Solucionan todos los problemas las normas? No, nunca solucionan todos los problemas, pero sin duda tendremos un mejor marco legal para ser mejor eficientes y ojalá que esta norma la podamos tener pronto para el país. Muchísimas gracias. ¿Esto mío? Esto es lo que me ha mandado. Gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Lo que le voy a solicitar que nos envíe por escrito es respecto a la red criminal en donde actuaba el personal policial en actividades de las Fuerzas Armadas, usando como fachada a la empresa Importaciones Enso SAC. Si no lo puede... Director general, ¿algunas palabras finales? Simplemente. Solamente agradecer a usted, señorita presidenta, y a todos los señores congresistas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias a todos sus invitados. Igualmente, oye. Sí. Agradeciendo a los señores congresistas por su asistencia y participación, siendo las 2:35, se levanta la sesión. Muchas gracias.
Entonces, esta larga comisión de defensa nacional desde la Sala Torres y Torres Lara, en donde se ha presentado el ministro del Interior, Carlos Basombrío, y ha respondido los cuestionamientos sobre la marcha del Movadef ligado a Sendero Luminoso, al terrorismo, y en cuya marcha pues ellos hicieron justamente esta apología al terrorismo. Esto el director de la policía también presente por pedido de la congresista Lourdes Alcorta. Nosotros vamos a hacer una pausa y los vamos a dejar luego con el programa Voz Ciudadana.